Su carrera ha sido sorprendente. De ser un simple hidalgo en una ciudad de frontera, ha llegado a ostentar los cargos de camarero, condestable y adelantado de Murcia simultáneamente. Junto con Diego López de Stúñiga, Juan Hurtado de Mendoza y Diego Hurtado, forma parte de los 4 máximos responsables de la política castellana. Debido a la costumbre de admitir solamente los títulos de nobleza mayor a los parientes del rey, no se le otorga tal distinción, pero en la práctica actúa como tal. Entre los años 1401 y 1402 su influencia sufre un breve eclipse, pero poco después vuelve a figurar en primera línea entre los partidarios de Fernando, el hermano del rey, que sería más tarde conocido como Fernando de Antequera y nombrado rey de Aragón. Ya superada la cincuentena, le vemos participar en la guerra contra el reino de Granada, entre 1407 y 1410. No hay duda de que debía poseer una energía y una voluntad excepcional. A la muerte temprana de Enrique III el Doliente, consolida la regencia del pequeño Juan II bajo las órdenes de su tío Enrique. Pero todo principio tiene un final, y toda gloria viene seguida tarde o temprano de su correspondiente ocaso. A la muerte de Fernando en 1416, sus 2 hijos, Juan y Enrique, empiezan a disputarse el trono de Castilla, desoyendo el consejo de su padre de permanecer unidos tras su fallecimiento. Ruy López, ya por entonces aquejado de fuertes dolores de reuma, se decanta por Enrique y colabora con él en el golpe de estado de Tordesillas, un hecho que escapa ya a nuestro relato. La jugada terminará volviéndose en su contra, y cuando se produce la reacción acaudillada por el famoso Álvaro de Luna, Dávalos debe refugiarse en Valencia mientras su cuantiosa fortuna es confiscada. Esto sucede en 1422. En una muy meditada operación, Álvaro de Luna consiguió en 1423 que el rey Juan II de Castilla le procesara en falsa acusación por supuestos tratos con los musulmanes, para despojarle de sus bienes y honores. De hecho, el de Luna se apropió de su título y patrimonio. No regresó nunca a Castilla, sino que murió tras una larga y dolorosa enfermedad, desterrado en Valencia, acogido a la tutela del rey Alfonso V de Aragón el 6 de enero de 1428. Tenía 71 años. Esta es la crónica que nos ha dejado Hernán Pérez de Guzmán sobre el triste destino del valiente condestable. Llegándose el tiempo que nuestro Señor estaba ordenado o en purgación de sus pecados, o en tentación de su paciencia, pasando en Castilla los hechos por diversas y adversas fortunas, este caballero, con temor de ser preso, fue a Aragón, y luego por mandado del rey le fueron tomados todos sus bienes y oficios, y villas y lugares, y repartidos entre los grandes del reino. Y así, él ya viejo en edad de 70 años, fue muy apasionado de gota y otras dolencias, muy afligido por la falsa infamia y por el destierro y perdimiento de sus bienes, murió en Valencia del Cid. La causa de que fue acusado es que trataba con el rey de Granada en deservicio del rey, lo cual fue malicia y falsedad, según demostró claro, porque aquel su secretario, que por consejo de algunos hizo las cartas falsas, cuando fue muerto, por justicia confesó públicamente ser falsedad, y manifestó quién había hecho los sellos falsos en Toledo, para sellar las dichas cartas falsas. Y así el malo padeció muerte por la dicha falsedad, pero el inocente no fue restituido, de lo cual parece que más por codicia de sus bienes que por celo de hacer justicia fue contra el procedido. Gracias a la avaricia que en Castilla es entrada y la posee de ella vergüenza y conciencia, ca hoy no tienen enemigos el que es malo, sino es el que es rico. Aquí podemos decir: ¿quién te mató, señor? Dijo: lo mío. Escribe el doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal que, como visitase en Valencia al condestable don Ruy López de Dávalos, un criado del condestable don Álvaro de Luna, le dijo don Ruy López: decid a vuestro amo que cual es, tales fuimos, y cuales somos, tal será, como aún más ásperamente se vio en la muerte del maestre y condestable.
Esta es, a grandes rasgos y muy resumida, la historia vital del condestable Ruy López Dávalos, un ubetense que alcanzó, en la bisagra de los siglos XIV y XV, los mayores cargos y distinciones gracias a su talento y bravura, una época especialmente crítica y violenta en los reinos peninsulares, donde la pugna entre moros y cristianos todavía estaba caliente en el sur peninsular y en la que los choques nobiliarios obligaban a tomar partido permanentemente y a mantener afiladas las armas y el caballo ensillado. Ahora sí, avancemos con paso firme hacia el reinado de Juan II de Castilla. Trece años de edad tenía Juan II cuando accedió al trono de manera efectiva en 1419. Su reinado se prolongaría hasta 1454, cuando falleció a los 49 años. Fue un gobierno ciertamente largo para lo que venía siendo habitual en la época, y se caracterizó, como no podía ser de otra manera, por una lucha constante, casi ininterrumpida y sin cuartel, contra los numerosos enemigos que se le opusieron. Primero el infante de Aragón, don Enrique, al que, como acabamos de ver, apoyó el condestable Dávalos. Estas tensiones le llevarán a la guerra contra Aragón en 1429, donde se alzará con la victoria al año siguiente. En 1437 comenzará la Guerra Civil Castellana, que se prolongará hasta 1445, donde tiene lugar la decisiva Batalla de Olmedo, favorable para las tropas del monarca. Sin embargo, la victoria en la guerra no sirvió para reforzar la monarquía castellana, aunque la autoridad real recuperó gran parte de sus preeminencias en el país, sino que solo sirvió para una nueva distribución de prebendas y patrimonios, de la que los principales beneficiarios fueron el condestable don Álvaro y el príncipe de Asturias don Enrique. Este don Álvaro no era otro que el condestable Álvaro de Luna, protagonista indiscutible de todo el periodo al que ya hemos visto maniobrar arteramente contra Dávalos en sus años finales y que le sustituiría en el cargo de condestable. El final de Álvaro de Luna es, sin embargo, mucho más dramático que el de su predecesor, pues sería juzgado y decapitado en junio de 1453 en la Plaza Mayor de Valladolid. Como hemos señalado muy de pasada, en 1420 el aún condestable Dávalos es uno de los jefes que participa en el motín que trae como consecuencia la prisión del rey en su palacio de Tordesillas. Será su hijo Diego Dávalos quien se encargue de custodiar al soberano en los diferentes encierros de Ávila y Talavera. Poco después vendrá la caída en desgracia del ubetense y su destierro a tierras valencianas. En un ámbito más local hay que mencionar los tradicionales enfrentamientos con los moros granadinos. En 1420 los nazaríes entran con sus ganados en Tierra de Cabra, territorio que se consideraba neutral. Los ubetenses lógicamente reaccionaron y les quitaron las reses, llegando a un arreglo con sus enemigos para evitar una lucha sangrienta. Se producen tensiones de este tipo en aquella zona fronteriza de Cabra y Huelma, con entradas y salidas de unos y otros para robar ganados e incendiar pastos. El toma y daca concluye con nuevas paces que de momento retrasa el choque directo. En cuanto a las élites ubetenses, ya sabemos que por aquel tiempo el poder se disputa entre los linajes Cueva y Molina, siempre dispuestos a llevar la violencia a la ciudad para arrebatar cotas de poder a sus mortales enemigos. En 1421, los Molina, concretamente y según Ruiz Prieto, Ferrán Martínez de Molina, matan en una revuelta ocurrida en Úbeda a Ferrán Alonso de Jódar, a la sazón alcalde de Tíscar. La gravedad del hecho obliga al rey a mandar como corregidor y juez especial a la población al doctor Velasco Gómez de Barroso, que era también alcalde de corte. El servidor real hace una limpia en los cargos municipales destituyendo a los alcaldes y regidores, entre ellos a Pero Rodríguez de los Cobos, nada menos que el alférez mayor del Real Pendón de Úbeda, amén de un esforzado y prestigioso caballero con gran autoridad en el término. También ordena apresar a muchos implicados en la muerte del de Tíscar y a otros los destierra mientras sigue la causa abierta. No conforme el citado Pero Rodríguez de los Cobos con el trato recibido, dificulta en todo lo posible la labor del corregidor Barroso hasta tal punto que el funcionario real tiene que ordenar su destierro, obtenido el permiso del soberano, a no menos de 40 leguas de la población.
Cobos apela a su vez al rey y consigue, por mediación del provisor y vicario general del obispado de Jaén, don Rodrigo Monsalve, el levantamiento del destierro. Avancemos un poco en el tiempo. Estamos en 1422. Ese año, concretamente el 3 de abril, va a tener lugar en la iglesia de San Pablo, repetimos, también el templo hacía las veces de ayuntamiento, una reunión histórica. Se convoca de urgencia a todos los cargos y autoridades civiles y eclesiásticas, entre ellos el ya citado Gómez de Barroso, amén de chantres, bachilleres, canónigos, regidores, alguaciles, caballeros, escuderos y toda la plana mayor de la alta nobleza local. Ruiz Prieto da relación de sus nombres, que no vamos a reproducir aquí por evitar al oyente la tediosa lista. El motivo realmente lo merecía. El sultán nazarí Muhammad VIII está preparando un poderoso ejército para entrar en la frontera. El objetivo, como siempre, es impreciso, pero la magnitud de la amenaza es suficiente como para dejar a un lado las reyertas internas y celebrar esta acuciante reunión. Los congregados temen que los moros puedan atreverse incluso a lanzar el ataque contra la misma Úbeda, cuyas fortificaciones se encuentran en ese momento en un lamentable estado. La conquista o reconquista de la ciudad por los musulmanes en pleno siglo XV hubiera supuesto todo un desastre moral y militar para el conjunto de los reinos peninsulares. Así que lo que se acuerda con carácter inaplazable es la reparación de murallas, adarves y torres. Imaginamos que se organizarían cuadrillas vecinales para distribuir el trabajo y que de inmediato se pondrían manos a la obra. Lo que sí sabemos es que se hace entrega de las 9 llaves de la ciudad a vecinos de la misma para que las custodien y vigilen. Suponemos que estos vecinos detentarían algún tipo de autoridad en sus respectivos barrios. Las puertas a guardar en esta época son de Martín Fernández, del Rosal, de Toledo, de Jaén, del Baño, de Baúz, de Barricuenca, del Alcázar y del Postigo. El 5 de agosto los moros se presentan en tierras de Quesada. Los de Úbeda, apercibidos y organizados, salen a su encuentro. Al frente van los caballeros Gonzalo Hernández de Molina, Pero Ruiz del Origuillo, que resultará muerto en la batalla, Martínez Sánchez de Molina, Esteban Fernández de Peralta, Alfonso Pérez de Ávila, Pero Sánchez de Esnatoraf, Pedro de Jódar, Alonso Sánchez de Arévalo, Diego de Molina, Diego de la Cueva, Gonzalo Molina y Ramón Olivares. Como puede verse, Molinas y Cuevas unen sus fuerzas para enfrentar al enemigo común, que nunca mejor dicho nobleza obliga, y con ellos van la flor y nata de la aristocracia obetense. Es difícil imaginar una mesnada de esas características en acción, por mucho que nos la haya mostrado el cine y la literatura, o las recreaciones históricas actuales, pero debía ser realmente pavoroso tener que enfrentar una carga de la caballería acorazada cristiana medieval bien dirigida y decidida. Los moros atacan en el sitio llamado Salto de Ferrán Martínez, con el resultado de una aplastante derrota musulmana. Lástima no conocer detalles de estos enfrentamientos y tener que resolver el episodio con una insípida frase, pero parece seguro que al menos en esta ocasión el peligro era cierto y que la victoria cristiana impidió a los granadinos ulteriores incursiones. Se trató de un choque de cierta trascendencia que fue conocido como la Batalla de las Vacas. Pero la cuestión granadina no tenía solución posible. Por muchas batallas que se libraran y muchas treguas que se pactaran, más pronto que tarde se volvían a romper las hostilidades. Y es que, a pesar del empeño de la historiografía de la corrección política en presentarnos un paraíso de convivencia entre cristianos y musulmanes, los hechos son tozudos hasta la saciedad, y quien no quiera verlos tiene un grave problema de miopía histórica. Los enfrentamientos, como estamos comprobando desde que empezamos con la invasión musulmana, son permanentes y aunque chirríe en los oídos del buenismo artificial creado por ciertas corrientes de pensamiento contemporáneas, la única salida al conflicto, como así ocurrió, era el sometimiento total y absoluto de una cultura sobre la otra. Incluso con un Islam reducido al reino de Granada y rodeado por tierra de poderosos enemigos cristianos, no hay en el fondo ninguna intención por ninguna parte de llegar a fórmulas de entendimiento. La lucha fue siempre a muerte.
8 años después de la batalla de las Vacas, en 1430, los moros vuelven a romper la frontera, en esta ocasión en el llamado Vado de las Carretas, cerca de Úbeda y Baeza. La suerte de las armas pinta en bastos ahora para los cristianos, que son derrotados. En auxilio de los ubetenses tiene que venir el mismo condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, que persigue con sus tropas a los musulmanes hasta la